También decir que yo tenía un tema para esta tarde, pero como la Biblia dice que tenemos una ayuda idónea que nos aconseja, pues mi esposa me dijo, no, tienes que predicar otra cosa. O sea, no me lo dijo el Espíritu Santo, me lo dijo mi mujer. Pero bueno, yo pienso que influida por el Espíritu Santo o dirigida por el Espíritu Santo, ¿no? Pues sí, es un privilegio estar de nuevo con vosotros, y el tema que voy a tratar lo he titulado De gloria en gloria, que como debemos andar los cristianos, ¿verdad? Los creyentes verdaderos tenemos que tener cada día más gloria, que es lo que significa de gloria, más gloria. Pues bien, cuando nos convertimos al Señor, somos transformados de gloria en gloria, y somos transformados en la misma imagen de Cristo. De ahí la importancia de entender lo que significa ser transformados. La transformación es algo no externa, no es algo físico, no es algo que se vea, digamos, en la apariencia, en lo que aparentamos. La transformación tiene que ser interior, una metamorfosis, un cambio de esencia, un cambio radical, un cambio en otra cosa. Si éramos de una manera, cuando aceptamos a Cristo recibimos la transformación por la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros, en esa transformación, en esa nueva esencia que tenemos los que realmente hemos nacido de nuevo. Y el nacimiento de nuevo se nace en el Espíritu, en el interior. Tú podrás aparentar, hoy vamos a hablar a cara descubierta, lo que significa ir a cara descubierta. Significa ir sin careta, sin ninguna máscara de hipocresía, que a veces nos ponemos, y digo nos ponemos porque no quiero ofender a nadie y me meto yo en medio, pero a veces vamos con la careta puesta, aparentando lo que realmente no es. Una careta te cambia lo que eres, ¿verdad? Por eso el cambio tiene que ser un cambio interior, un cambio en la esencia. Vamos a leer en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18, donde Pablo dice lo siguiente: por tanto, nosotros todos, no algunos, ¿verdad? Todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, vemos esa gloria del Señor en ese espejo, transformados, dice, de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esto quiere decir que todos nosotros, a quienes se nos ha quitado el velo que tapaba nuestra vista espiritual, ahora podemos ver y reflejar la gloria del Señor, ser como un espejo, ¿verdad? Y el Señor, a través del Espíritu Santo, nos hace más y más, cada vez más y más parecidos a Él, a medida que somos transformados por Él. ¿Sabéis que uno de los requisitos de la santidad es la transformación? Si tú no has sufrido un cambio, una transformación en tu esencia, tú no puedes vivir en santidad, es imposible. Ningún ser humano que no haya sido transformado por el Espíritu Santo puede vivir en santidad. Y los otros dos condicionantes es apartados, transformados, apartados de toda contaminación mundana, de todo pecado, y dedicados al servicio de Dios. La vida de un cristiano tiene que andar en esos parámetros. Tiene que vivir, primero transformado, porque vuelvo a repetir, sin una transformación que es obra del Espíritu Santo, es imposible que Dios nos aparte y nos dedique a su obra. ¿Estáis comprendiendo, hermanos? Por tanto, ¿qué significa que somos transformados de gloria en gloria? Hay que recordar primero que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y el pecado distorsiona, desenfoca esa imagen. Nos hace que perdamos la imagen de Dios, porque donde hay pecado no está Dios. Y donde está Dios no hay pecado. Entonces la imagen, con esa imagen que fuimos creados a su propia imagen, o sea, un calco, una fotocopia de Dios,
podríamos llamar para que lo entendáis. Pero la imagen de Dios se distorsiona, pierde el enfoque. ¿Habéis visto cuando se desenfoca un microscopio o unas lentes? Que se ve todo borroso, ¿verdad? Pues eso es lo que ocurre con nuestra imagen cuando vivimos en pecado. La imagen de Dios nadie la ve porque está desenfocada. Por eso dice que debemos mirar a cara descubierta. El Señor nos quiere transformar, quiere cambiar cada aspecto de nuestra vida, quiere llenar cada parte de nuestro ser. ¿Sabéis con qué? Con su propia vida. La vida de Cristo tiene que estar en nosotros. Tenemos que vivir de acuerdo a Cristo. Cristo tiene que estar reflejado en nosotros. Que el mundo vea a Cristo cuando nos mire a nosotros. Eso es lo que significa que somos como un espejo donde tiene que reflejarse la gloria de Dios. Y la gloria de Dios no se va a reflejar si ponemos delante del espejo una toalla, ¿verdad? Tú ponte en tu aseo, en tu cuarto de baño, ponte una toalla en el espejo y a ver si te puedes peinar. ¿No te ves? Pues lo mismo ocurre cuando hay pecado en nuestra vida. Tapamos el espejo y entonces no se ve la vida de Cristo reflejada en nosotros. Que es nuestra obligación reflejar a Cristo. Por eso yo decía esta mañana en Mula que tenemos que hacer un alto en el camino. Un punto de inflexión en nuestra vida. Hay que pararse y decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué vida llevo? ¿Le agrada a Dios la vida que llevo? ¿Me agrada a mí mismo la vida que llevo? ¿Estamos viviendo la vida que Dios quiere que vivamos? Hemos sido creados y después hemos sido redimidos para que reflejemos a Cristo. De ahí que Pablo decía, sufro dolores de parto porque deseo que mis hijos espirituales se parezcan cada vez más a Cristo. Y mientras que no los vea así, voy a estar sufriendo como una mujer sufre cuando da luz. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y decimos todos aquellos que Dios nos ha puesto en autoridad espiritual, cuando vemos que nuestros hijos no cambian, nuestros hijos espirituales, que predíqueme usted, padre, por un oído me entra y por otro me sale. Estamos a veces engordados de tanto predicación y tanto sermón, pero no le damos salida a esa predicación, o sea, no aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida. En general, aquí yo sé que no, y yo sé que aquí aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida, ¿verdad? ¿Verdad? Los mentirosos no entran en el reino del cielo. Dios quiere, hermano, vuelvo a repetir, transformar a través de su Espíritu Santo que mora en todo aquel que ha nacido de nuevo. Quiere transformar nuestra vida y quiere darnos esa vida plena y abundante que Jesús nos promete. Ese anticipo de la vida eterna que yo llamo. Los creyentes cuando nacemos de nuevo empezamos a vivir la vida eterna aquí. No hay que morirse para vivir la vida eterna físicamente. Empezamos a vivirla aquí. Tenemos un anticipo y luego el resto de la herencia. Cuando partamos de este cuerpo y nos vayamos a la presencia de Dios por toda la eternidad. Pero para eso debemos ir de gloria en gloria y a cara descubierta. Que nadie tenga que avergonzarnos porque predicamos lo que no hacemos. Amén. Esa transformación espiritual es lo que significa llenarse cada vez más de su gloria. Y Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 3, escribe lo siguiente y que es de aplicación para nosotros hoy. O sea, lo escribe Pablo a los Corintios, pero nos lo dice Dios a través de Pablo a nosotros hoy. Dice así, es evidente que sois una carta, leo en la Nueva Traducción Viviente, es evidente que sois una carta de Cristo que muestra el resultado, dice Pablo, de nuestro ministerio. O
O sea, el resultado del trabajo de Pablo y de sus discípulos. Es un orgullo cuando vemos el resultado en las personas que Dios ha puesto a nuestro cargo. Es un gozo, es una alegría. Por eso dice, es evidente que cuando vemos que sois cartas escritas, vemos el resultado de nuestro trabajo. Esta carta, dice Pablo, no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino que está en corazones de carne, en corazones humanos. Hermanos, todo creyente en Jesucristo debe ser una carta abierta. Además de un espejo donde se refleje la gloria de Cristo, tenemos que ser un anuncio andante. Que vayamos por la calle y la gente nos diga, esa persona es cristiana, porque lo vamos anunciando con nuestra conducta, con nuestra forma de vivir. Yo siempre digo y aconsejo, y lo repito, soy muy machacón en esto, que si no vives lo que predicas, no prediques, cállate, porque es peor todavía. A veces es que hay que predicar, pero ¿por qué predicamos, hermanos? ¿Porque Dios lo manda o porque amamos a las personas incrédulas y que se van al infierno? ¿Qué motivación tenemos? ¿Por qué oramos? ¿Porque si no oramos no nos va bien? ¿O oramos porque tenemos o queremos tener una relación con Dios diaria? ¿Por qué pedimos la bendición de los alimentos? ¿Por agradecerle a Dios esa comida? ¿O porque si no le pedimos tenemos una mala digestión? Hay quien piensa así. Si tú predicas el Evangelio, que sea porque amas a las personas que se pierden, no por obligación. Por eso digo, ¿cuál es nuestra motivación cuando hacemos las cosas para el Señor? Pablo, como dije antes en Gálatas 4, versículo 19, dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo, el carácter de Cristo, sea formado en vosotros. Pablo está afirmando, y es el sentimiento de todo buen ministro de Jesucristo, de todo buen siervo del Señor, es el mismo deseo. Pablo está diciendo, os quiero como si fuerais mis hijos, pero mientras no lleguéis a ser como Cristo, me estáis haciendo sufrir. Y ese sufrimiento es como el sufrimiento de una mujer que está dando a luz. Solamente una mujer sabe lo que sufre cuando se da a luz, ¿verdad? Pablo no supongo que alguien se lo contaría, porque él era hombre, no podía dar a luz. Pero dice que sufría de la misma manera. Estaría sufriendo hasta ver el resultado de su ministerio, de su trabajo en sus hijos espirituales. Pues así nos pasa a todos los siervos de Dios que amamos a las personas, a las ovejitas que Dios ha puesto a nuestro cargo, que algunas son cabras. Pero bueno, como se suele decir, hay que torear lo que te echen, ¿verdad? Hay de todas. Como decía aquel, en esta vida hay de todo. Entonces, lo que sí tenemos que hacer es servir, servir y aprender de Cristo. Él dijo, aprender de mí. ¿Qué dijo que aprendiéramos de Él? La soberbia, el orgullo, el poder, la autoridad, el que me vean, el impresionar a los demás. Él dijo, aprended de mí que soy humilde. Y aunque soy el Hijo de Dios, dependo del Padre. La humildad es depender de Dios en todo, aunque tengas materialmente lo que puedas necesitar. Que un día, que el tema que yo traía para hoy era lo que es la bendición. Y la bendición muchas veces es no darnos lo que pedimos, porque puede hacernos daño. La bendición también es disciplina. Cuando el Señor nos disciplina, somos bendecidos, aunque nos parezca algo contrario a lo que pensamos.
De Dios viene todo lo bueno, incluso la disciplina, porque Dios nos ama. Y un buen padre a sus hijos disciplina. Pablo, vuelvo a repetir, sufría porque quería ver a sus hijos espirituales, verles parecerse a Cristo. Y es una gran responsabilidad, hermanos, por nuestra parte, porque el mundo nos observa. El mundo está pendiente de nosotros. Está pendiente a ver lo que decimos y lo que hacemos para sacar su juicio o su prejuicio sobre nosotros. Y están pendientes de todos aquellos que nos llamamos cristianos. Porque si te llamas cristiano tienes que demostrarlo. ¿Cómo demostramos ser cristianos? Reflejando a Cristo. No hay otra fórmula. Y reflejar a Cristo es obedecer su palabra. Él vino a enseñarnos y a mostrarnos el camino hacia la vida eterna, el camino de la salvación. Por eso dijo, yo soy el camino. No hay más caminos. El único camino a la vida eterna es Cristo. Y eso es lo que tenemos que reflejar, a Cristo. Mostrar el camino a los demás. De alguna forma nosotros tenemos que ser también, como somos el cuerpo de Cristo, tenemos que ser el camino que otros deben tomar, o sea, deben seguir. Pablo dijo, imitadme a mí, seguidme a mí. ¿Pero por qué tenía esa autoridad para decir eso? Porque él seguía a Cristo. Cuando tú sigas a Cristo, cuando tú permanezcas, convivas con su palabra, la gente te va a seguir a ti, pero realmente van a seguir a Cristo. ¿Estáis comprendiendo, hermanos? Por eso la imagen distorsionada de un cristiano trae confusión a las personas que nos observan. Que no os quepa duda que nos observan. Cuando tú dices que eres cristiano, la gente está pendiente a ver dónde caes, dónde fallas, para decírtelo. Algunos son cristianos de la secreta, o sea que no los conoce nadie como cristianos. Y a eso no tienen problema. Ahora, si tú dices que eres cristiano, tienes que demostrarlo. ¿Cómo se demuestra? Siguiendo las pisadas de Cristo. Si queréis ser mis discípulos, tenéis que seguirme. Y luego el apóstol también lo dijo. Si queremos ser buenos discípulos de Jesucristo, tenemos que seguir sus pisadas. O sea, vivir como Él vivió. Quizás te preguntes, ¿quién es el que está preparado o es adecuado para asumir tan gran responsabilidad de imitar a Cristo? El apóstol Pablo lo declara muy bien cuando dice, el Señor lo es todo. Y es el que me ha capacitado para esta tarea. El Señor es el que capacita, el que da la capacidad para hacerlo. Porque Dios, como dijo Agustín de Hipona, Dios no elige a los capacitados, capacita a aquellos que elige y les responden al llamado, claro. Por eso no te sientas poca cosa. Si Dios te ha elegido, si estás aquí, eres uno de sus elegidos. Deja que Dios te capacite y podrá usarte. Y podrá usarte tremendamente. Aunque te creas poca cosa, para Dios somos todos iguales, hermano. Dios no hace acepción de personas. Y a veces un bebé espiritual nos puede dar una gran lección. No menosprecies un consejo de alguien que acaba de convertirse, porque igual es Dios hablándote a través de un neófito. Eso es humildad. Y eso es aprender de Cristo. Pablo siempre creyó firmemente en Dios y sabía que Él le daría la capacidad para vivir, ministrar y enseñar la verdadera vida cristiana. Hermanos, Dios es quien nos capacita por medio de su gracia. La gracia es el poder que nos capacita para afrontar cualquier situación. A eso se le llama gracia de Dios.
recibir la gracia de Dios es ser capacitado por Dios para su obra. Solo, hermanos, el Espíritu Santo puede transformar nuestra naturaleza humana. Por tanto, Dios nos llama a una relación íntima y diaria con Él. ¿Cómo nos va a capacitar un maestro si no vamos a la escuela? ¿Me estáis entendiendo? Si yo no me acerco a Cristo, si no oigo sus consejos estando cerca, en intimidad con Él, ¿cómo voy a aprender de Él? Es imposible. De ahí que el Señor nos llama a tener comunión diaria con nosotros. Y comunión es hablar con Él. Y hablar también significa escuchar. Escuchar lo que Dios te dice. Porque muchas veces llegamos con la lista de la compra. Terminamos la lista y salimos corriendo. Y el Señor lo dejamos con la boca abierta. Quiere aconsejarnos, quiere hablar con nosotros. Pero no le damos opción. Y orar es hablar. Y hablar es dialogar. Hablar es hablar tú y luego escuchar lo que Dios te quiere decir. Amén. En el nuevo pacto que tenemos con Cristo, ese nuevo pacto produce, a través de nuestra relación con Dios, un mayor esplendor de su gloria, un reflejo de su gloria, que si seguimos en esa intimidad con Él, nunca se puede anular, nunca se va a desvanecer. Dios incluso nos llama y desea que crezcamos en esa relación de amor con Él, y crecer en el amor con Él, crecer en su amor hacia Él y hacia los demás se consigue solamente a través de una intimidad, de una relación de intimidad. Porque yo siempre digo que Dios no quiere tener una relación con nosotros. Dios quiere tener una intimidad con nosotros. Es diferente. Tú puedes tener relación con el pecador, claro que hay que tener, que tenemos que relacionarnos con los pecadores para mostrarles el camino, mostrarles el plan de salvación, pero no podemos tener intimidad con el pecador. No podemos comulgar con su pecado. Por eso Dios no quiere una relación contigo, quiere tener intimidad contigo. En Romanos capítulo 7, versículo 24, vemos como el apóstol Pablo se esfuerza también y hace una declaración tremenda. ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos, hermanos, que se sienten derrotados, que no avanzan, porque no pueden vivir en santidad. No puedo, hermano, no puedo vivir en santidad, dicen. Se esfuerzan por crecer y madurar, pero todo es inútil, porque como he dicho, sin santidad es imposible. Y la santidad requiere tomar una decisión. La santidad requiere hacer ese alto en el camino que comentaba antes, ese punto de inflexión, y hacernos la pregunta: ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con la bendición de Dios de habernos salvado? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Por eso Pablo decía: miserable de mí, Romanos 7, 24, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo está diciendo: soy un pobre desgraciado. Está diciendo el apóstol Pablo eso. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y su consecuencia, la muerte espiritual? Hermanos, ante esta situación que muchos hoy atraviesan, se pueden plantear una pregunta, o se podría plantear la siguiente pregunta: ¿hay alguna esperanza de que esta situación cambie? Te digo que la respuesta es un rotundo sí. Sí hay solución. La Biblia dice y enseña en 2 Corintios capítulo 3, versículo 16 al 18, dice: pero cuando se conviertan, de verdad, haya una transformación en la esencia y no en la apariencia, el Señor nos quita el velo. Podemos ver espiritualmente, porque dice: el Señor nos quitará ese velo, porque el Señor es el Espíritu,
Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Podemos gritar que somos libres? Hay una canción por ahí que dice: grita libre soy. ¿Eres libre? ¿Somos libres? ¿De qué? ¿Ah? Que muchos creen que ser libre es hacer lo que uno le dé la gana. Y aquí está diciendo Pablo que cuando las personas se convierten, son transformadas, dejan el pecado. Y entonces el velo cae. Y el Espíritu te trae la libertad. Porque vives en el Espíritu y no en tu carne. Y donde está el Espíritu, hermanos, hay libertad. Somos libres de la esclavitud del pecado, que es la peor de las ataduras y la peor esclavitud que pueda existir. La esclavitud donde el diablo quiere tener a las personas atadas. Hoy cada día hay menos conciencia en el mundo, me refiero, y en algunos cristianos también, de que el pecado todo vale. Lo importante es el amor. Dios nos ama y Dios es amor, la esencia de Dios es amor. Y se olvidan de la justicia. Se olvidan de que Dios es justo. Nosotros no somos jueces, pero Él sí. Y Él nos va a juzgar a todos por nuestros actos. En los libros del cielo se está escribiendo todo lo que decimos y todo lo que hacemos. Y los libros se van a abrir al final y vamos a ser juzgados. Nosotros para salvación, si vivimos la vida en el orden que Dios nos marca. Y los que no, para condenación. No hay término medio. O cielo o infierno. Y a veces nos jugamos la eternidad por nuestra cabezonería de seguir atados al pecado, cuando Cristo nos hace libres. Él cargó con tu pecado, Él cargó con el pecado de la humanidad, Él cargó con la maldición que trae el pecado, para que nosotros fuéramos bendecidos, fuéramos salvos y fuéramos libres. La mayor atadura, vuelvo a repetir, es el pecado. Y quiero enfatizar en el versículo siguiente, que lo he leído al principio para empezar. Dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Hermanos, debemos permitir que el Espíritu Santo nos transforme, porque Dios, el Espíritu Santo es Dios, es muy galante, no va a cambiar tu voluntad, no va a forzar tu voluntad, va a dejar que tú decidas. El diablo, si puede, te va a arrebatar tu voluntad, pero Dios no es así. Y el Espíritu Santo te aconseja, te dice, te marca la guía, pero tú decides seguirla o no. Deja que el Espíritu Santo te guíe. Aprovéchate de que el Espíritu Santo es nuestro consejero, es nuestro abogado defensor. Él nos guía por el buen camino, nos ayuda cuando tenemos problemas. Deja que el Espíritu Santo guíe tu vida. Cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. El Señor es el Espíritu. Y si el Espíritu del Señor está en nuestra vida, seremos libres y libres de la esclavitud del pecado. Por tanto, dice Pablo, todos nosotros, a quienes aquellos que les ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar. ¿Por qué dice ver y reflejar? Primero hay que ver al Señor. Hay que tener comunión con el Señor. El caso de Moisés en el Sinaí, cuando fue a recibir las tablas de la ley, le pidió al Señor poder verlo.
y entonces el Señor le permitió que a través de una hendidura en la peña, que Moisés se asomara, y nada más asomarse, recibió el impacto de la gloria de Dios. ¿Y qué ocurrió? Que cuando bajó con las tablas, el pueblo se había desenfrenado, reinaba la idolatría, la inmoralidad sexual, el pecado, y Moisés se tapó la cara. ¿Qué simboliza que Moisés se tapó la cara? Porque estaba reflejando la gloria de Dios. ¿Sabéis por qué? Porque los que pecan, el pecador no puede ver la gloria de Dios. Es necesario el arrepentimiento. Es necesario ser libre del pecado. Moisés, cuando vio el desenfreno, se tapó la cara. Pero Dios hoy quiere que tú vayas a cara descubierta. Dios quiere que vayamos, como dice Pablo, a cara descubierta, reflejando la gloria que nos viene de la presencia de Dios, para que otros puedan recibir lo que nosotros hemos recibido. Hermanos, el propósito de Dios es transformarnos a la imagen de su Hijo. Por eso esa transformación solo viene a través del arrepentimiento, a través de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Y entonces el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros para que esa imagen distorsionada por el pecado vuelva a ser clara y podamos reflejar de nuevo a Cristo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo y el propósito de Dios, hermanos. Pablo habla a cara descubierta, mirando a cara descubierta. Al estar en la presencia del Señor, la gloria de Dios tiene que estar reflejada en nuestro rostro y el mundo lo pueda ver. Pablo nos está diciendo que Dios hoy quiere, cuando dice a cara descubierta, Dios quiere hoy que reflejemos su gloria, y para eso no tiene que haber nada en nosotros que impida ese reflejo. Esto habla, hermanos, como dije al principio, de santidad. Sin santidad no se puede reflejar la gloria de Dios. No puede haber ninguna nube, hermanos, que tape la luz del sol de justicia. Cuando hay nubes, no vemos el sol, ¿verdad? Pero el sol sigue ahí, alumbrando. No lo vemos, pero está. Pero no podemos reflejar su luz, ¿verdad? Cuando hay nubes no hay sombras, porque no, el sol, la luz del sol no nos llega. Cuando hay algún impedimento, hermanos, en nuestra vida que impide que recibamos la luz del cielo, la luz de ese sol de justicia, que es uno de los nombres de Cristo, cuando hay algo, alguna nube, algún obstáculo que impide la gloria de Dios, no podemos reflejarlo. Los creyentes en Jesucristo, nacidos de nuevo, debemos tener la gloria de Dios en nuestras vidas, aunque tengamos problemas, hermanos. Si no es así, yo pongo en duda que haya un nuevo nacimiento. Si no reflejamos la gloria de Cristo, es que estoy atravesando muchos problemas, mi vida, continuos problemas. Es igual, la gracia de Dios está contigo. Si eres un nacido de nuevo de verdad, la gracia de Dios está contigo. Ese poder que te capacita para afrontar cualquier situación, por muy difícil que a ti te parezca, para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dijo Pablo. Todo lo puedo porque el poder no es mi fuerza, el poder me viene de Cristo. El poder no viene de ese sol de justicia, de esa gloria que nos viene de parte de Dios. Tener a Jesucristo realmente en el corazón hará que reflejemos su gloria. Si no lo tenemos, va a ser imposible. Surge otra pregunta que deberíamos hacernos. A raíz de todo esto, ¿qué cosa hay en tu vida? ¿Qué obstáculo impide que la gloria de la presencia de Jesucristo en nosotros
se manifieste y que los demás lo vean. Tenemos que hacer una autocrítica, un autoanálisis y ver qué está impidiendo que yo trabaje para el Señor como el Señor se merece. Que yo haga las cosas que el Señor me pide, pero en el orden de Dios, ¿hay algo? ¿Hay algún obstáculo? Debes hacerte esa pregunta. Y si hay algo, que suele haber, intentar quitar ese obstáculo. Lo que sea. No sé, cualquier cosa. La duda a veces es un obstáculo. El no creer la palabra de Dios. El diablo trabaja nuestra mente. ¿Sabéis que es su campo de batalla más preferido? Donde él ataca a los creyentes para que les mete ideas. Por eso la Biblia dice que tenemos que someter todo pensamiento que nos venga a la obediencia a Cristo. Filtrar todo lo que nos venga a la cabeza a través de la palabra de Dios. Alguien dijo que tú puedes dejar que se pose un pajarito en tu cabeza, pero no le permitas que haga un nido. Los pensamientos nos van a llegar, recházalos en el nombre de Cristo. Somételos a la obediencia a Cristo. Su palabra lo dice así, y cuando lo hacemos, la cosa funciona de verdad. Dios quiere, hermanos, que seamos como espejos para reflejar su gloria. Debemos mantenernos, como dice Pablo, con la cara descubierta, es decir, sin nada que nos impida reflejar a Jesucristo, sin ninguna careta, sin ninguna máscara. Esto habla de hipocresía. Esto habla de querer aparentar lo que no se es, porque a veces lo que aparentamos, muchas veces, es muy diferente a lo que realmente somos. Ese es el obstáculo más grande que pueda haber para reflejar la gloria de Dios. La hipocresía, ser hipócritas. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 6, dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué? Para iluminar del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El mismo Dios fue quien dijo que haya luz en la oscuridad. Él separó, en Génesis lo podemos ver, separó las tinieblas de la luz. Las tinieblas espiritualmente significan la ignorancia y el pecado. Y los separó de la luz, que la simbología de la luz es la verdad, la santidad, la vida transparente, limpia de pecado. Entonces Dios hizo que esa luz brille en nuestros corazones para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Cristo. Cuando tú reflejas a Cristo, porque Cristo, digamos que es el espejo de la gloria del Padre, y esa gloria se refleja en Cristo hacia nosotros, y de la misma manera que nos viene la luz de Cristo, nosotros debemos transmitir esa luz a los demás. ¿Estáis comprendiendo? Esa digamos, es la manera de demostrar que servimos, amamos y seguimos a Cristo. Notemos que Pablo dice, así como el rostro de Moisés brillaba la gloria de Dios después de estar con él, así de la misma manera en la cara, en la faz de Jesucristo brilla la gloria de Dios. Esa misma gloria es la que debe brillar también en nosotros para proyectarla a los demás. Hermanos, cuando tengamos una buena intimidad, una buena relación con el Señor, cuanto más cerca estemos y caminemos con Él, las personas que nos rodean se van a dar cuenta. Yo siempre digo que hay que vivir cerca de Cristo. Alejados de Cristo, ¿qué ocurre? Que corremos el riesgo de traicionarlo. ¿Qué le ocurrió a Pedro cuando seguía a Cristo de lejos? En el momento en que lo prendieron,
Se fue a un lado y se apartó, se alejó de Cristo. Y por eso le negó 3 veces. Cuando estamos cerca de Cristo, no le podemos negar. ¿Estás comprendiendo? A Cristo hay que seguirlo de cerca. Hay muchos creyentes cristianos que siguen al Señor de lejos. Y al Señor hay que seguirlo de cerca, hermanos. En Mateo capítulo 26, ya estoy terminando, en Mateo capítulo 26, verso 73, en ese relato de la negación de Pedro, dice: un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Cuando tú estás cerca de Cristo van a descubrir que eres cristiano por tu forma de comportarte. A Pedro le decían, lo descubrieron porque decían: es que hablas como ellos, hablas como Jesús, hablas de la misma manera. Claro, se había tirado 3 años y medio cerca de Jesús. Si estás cerca de Jesús, los demás se van a dar cuenta. Aquí hay un propósito, hermanos, y una gran enseñanza. Del mismo modo, Dios quiere que en nuestro rostro brille la gloria de Cristo, pero sin que nada impida ese brillo, para ver la gloria de Dios reflejada en nuestra vida y los pecadores se conviertan, que es el propósito y el fin, la gran comisión, lo que Dios nos encargó. Debemos andar y vivir en santidad. De otra manera es imposible. Esto último de que los pecadores se conviertan es de suma importancia, hermanos. Es nuestro trabajo. Dios no nos ha creado para venir los domingos aquí a escuchar sermones. Dios nos ha salvado, nos ha creado, nos ha redimido para hacer su voluntad. Y su voluntad es que toda la humanidad se pueda convertir, que toda la humanidad tenga la oportunidad de convertirse. Y para eso estamos nosotros. Ha hecho una selección con su iglesia. Su iglesia somos sus pies y sus manos. ¿Cómo van a ver los demás el amor de Dios? ¿Cómo lo ven? Cuando vean cómo nos amamos nosotros. Conocerán que sois mis discípulos por el amor que os tengáis los unos a los otros. El ejemplo, la vida. ¿Cómo las personas van a recibir ayuda de Dios? A través de nuestra ayuda. Nosotros somos su cuerpo, hoy aquí en la tierra. Él está sentado en un lugar de sumo privilegio, a la derecha del Padre. Y nosotros somos su cuerpo. Y cuando Dios ayuda a través de su cuerpo, de su iglesia. Hay muchos que el Señor te va a bendecir. Tú no te preocupes, tienes necesidad, pero el Señor te va a llenar la nevera. Si el Señor lo ha puesto en tu corazón y lo ha puesto en tu camino, tú tienes la obligación de llenar la nevera. ¿Estás comprendiendo? Dios actúa con nosotros. Somos su pueblo, somos su iglesia, somos su familia. Y quiere utilizarnos. Porque dice, mirad qué importante, ya estoy terminando, con esto termino, mirad qué importante lo que dice aquí Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, ¿qué quiere decir? Si la manera de predicar nosotros con nuestro ejemplo y con nuestra boca, primero con el ejemplo, y si queda tiempo con la boca. La mayor predicación en nuestro púlpito es nuestra vida. En la casa, en el hogar, en el trabajo. Esa es la mejor predicación. Y después, si sobra tiempo, con tu boca. Lo que prediques, si no está de acuerdo a lo que haces, no tiene valor ninguno. Por eso dice, si nuestro evangelio, cuando predicamos el evangelio, hay un velo, hay una máscara, hay una careta, entre los que se pierden solamente estará encubierto.
Los que se pierden estarán engañados con tu hipocresía, porque a Dios no le puedes engañar. Dios sabe lo que hay en tu corazón. Dios te conoce, pero los incrédulos no te conocen. Y entonces si tú disfrazas el Evangelio con una careta, con una máscara, es lo que van a ver ellos. Es lo que está diciendo Pablo. Dice, en los cuales, en estos que se pierden, el Dios con minúscula, el Dios de este siglo, que es el mismo diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, para que no reciban la gloria de Dios, el cual, ese Evangelio, esa gloria, es la imagen del mismo Dios. Hermanos, si la buena noticia del Evangelio que predicamos está escondida detrás de un velo, somos hipócritas, solo estará oculto a la gente que se pierde. Solo estaremos engañando a la gente, porque a Dios es imposible, ¿verdad? Satanás, quien es el Dios, está diciendo Pablo, el Dios de este mundo incrédulo, ha cegado, ha puesto un velo en la mente de los que no creen. Y claro, con ese velo son incapaces de ver la gloria de la buena noticia del Evangelio. No entienden el mensaje acerca de la gloria de Cristo. Y es nuestra obligación que el velo les caiga a ellos también. Pero claro, si nosotros llevamos otro velo puesto, pues ya me contaréis cómo va a funcionar el tema. Nosotros tenemos que ir, como dice Pablo, a cara descubierta. Y que nadie nos avergüence, nos corte precisamente la cara, como se suele decir, ¿no? Que vayamos con la cabeza bien alta y reflejemos la gloria de Dios. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí. Que Dios les bendiga.